¿Entrando todavía, Vero? ¿Cómo? ¿Están entrando? Algunos sí, bueno, les vamos a pedir, por lo menos para empezar, para no ser maleducados con la persona que tan generosamente hoy nos va a dar la charla, con Ricardo, que prendan las cámaras, al menos para saludar. Gracias. Porque es un aporte desinteresado y lo mínimo que merece es una sonrisa, Ricardo. El que no pueda, bueno, entenderemos que estamos con problemas también algunos con las cámaras, el que no la prende tal vez es porque realmente no puede, ¿sí? Pero bueno, en la medida de lo posible. Bueno, ahora hago entrar un par más y empezamos. Perfecto. Bueno, ¿empezamos, Celeste, te parece? ¿Empezamos, Ricardo? ¿Todo en orden? Bueno, en principio, de parte de la institución queremos agradecer a Ricardo su participación tan desinteresada, también a Celeste por propiciar este espacio dentro de su espacio de definición institucional, que bueno, como ya saben, se llama Teatralidad en Espacios Abiertos, y Ricardo tiene mucho para contarnos sobre eso. Te contamos, Ricardo, que los espacios de definición institucional dentro del CPAC son espacios que se pueden cursar a lo largo de toda la carrera, o sea que vas a tener estudiantes de primero, de segundo, de tercero y de cuarto de nuestra carrera, que es el profesorado de teatro. Así que bueno, nosotros nos encontramos en Almirante Brown, somos el CPAC número 1 de Almirante Brown, y bueno, les quiero contar a los chicos quién es Ricardo Talento. Ricardo es un dramaturgo y director, no necesita mucha presentación, pero bueno, les contamos que es el fundador de Los Calandracas, es un referente del teatro comunitario en la Argentina, director del Circuito Cultural Barracas. Algunos de nuestros estudiantes fueron a conocer algunas cosas por allí. Y bueno, hoy va a hablar sobre teatro comunitario, imagino, así que... Bueno, Celeste, cuando quieras, empiezan, yo me silencio y el Zoom es todo suyo. Bueno, gracias, Vero. Bueno, bienvenidos a todos. Es un encuentro extraño, estamos en el marco de una clase, nosotros nos encontramos todos los sábados, pero esta vez decidimos como abrir las puertas y dejar pasar a todos quienes quisieran venir a compartir, porque tenemos el inmenso placer de estar hoy con Ricardo. Bueno, Vero ya lo presentó, no sé si seguir ahí como profundizando, me parece que mejor darle la bienvenida, escucharlo, contarles a quienes no participan del ED y a Ricardo también, aunque ya lo estuvimos charlando, que en este espacio que nace como una condensación de varias expresiones artísticas y estéticas, en principio como ejes fundamentales el teatro comunitario, el teatro de grupo y la murga porteña. Tratamos de ir encontrando esos lenguajes propios de lo grupal y de lo colectivo, y ese es el camino en el que estamos, así que qué mejor que iniciar, si te parece, Ricardo, que nos cuentes un poco sobre, bueno, de qué se trata el teatro comunitario, de dónde viene y tu experiencia. Bueno, gracias por esta invitación. Y yo siempre cuando me invito a dar una charla estoy dispuesto, porque en el fondo tengo una intencionalidad siempre de entusiasmar a otros para que hagan lo mismo. Y sobre todo cuando me invitan a una charla de cumpas que se están formando en las artes teatrales, decirle, puta, acá hay un camino interesantísimo para desarrollar la tarea que hemos denominado teatro comunitario. Ahora que digo esto, hace unos 20 días estaba dando una charla para la Universidad de Monterrey de México, y uno de los profesores me preguntaba por qué teníamos que apellidar al teatro, ¿no? En este caso, por qué decir teatro comunitario, dado que él consideraba que el teatro era uno solo. Yo me quedé pensando y le digo, sí,
creo que el teatro es uno solo. El tema que creo que la cultura dominante se ha apropiado del término teatro y de la concepción del teatro. Entonces uno dice teatro y ya no solo se imagina una sola forma de ejercerlo, sino hasta un espacio físico de donde hacerlo. Cuando uno dice a veces teatro, se imagina hasta el lugar, ese teatro a la italiana, los espacios que todos conocemos como teatro, y no nos podemos imaginar otra forma de abordar esta tarea. Entonces yo le decía, quizás nos vamos a tener que seguir apellidando hasta que podamos lograr sacarle de esa apropiación que se hizo la cultura dominante del término teatro, de la concepción del teatro, y cuando uno diga teatro, uno visualice todas las posibilidades o variedades de abordar esta tarea. Y aquí también quisiera ir a pensar, ¿qué es el teatro? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de teatro, no? Yo a veces para simplificar, o para no simplificar, digo, es una ceremonia pagana inventada por el ser humano, por una necesidad del ser humano, como una necesidad de celebración, de interpelación, de abordar temáticas que lo inquietan, desde los orígenes de la humanidad, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo a veces me imagino un grupo de nuestros antepasados alrededor de una hoguera celebrando una cacería o teniendo que salir de cacería con los temores que eso por ahí producía. Bueno, producían esta ceremonia que después, con los años, se llamó teatro. Pero creo que es una ceremonia esencialmente humana, donde si no existen los seres humanos no se puede llevar a cabo. Y sobre todo se necesita a los seres humanos en presencia, en convivio, ¿no? En convivio, como diría el maestro Dugatti. Y eso no es, diríamos, hablando así en términos ramplón, un poco de pavo, ¿no? Porque creo que es una de las pocas o últimas ceremonias humanas que le quedan al ser humano, el teatro. Y por eso es tan importante de hacerlo y de abordarlo, ¿no? Yo con los años que tengo y con los años que vengo haciendo teatro, yo hace 56 años que ejerzo esta tarea. Y cada día estoy más entusiasmado y más convencido que vale la pena hacerlo. Vale la pena hacerlo porque es súper necesario hacerlo. Y acá aparece el tema de la comunidad, ¿no? Que la comunidad haya vuelto a tomar en sus manos esta ceremonia es un hecho realmente interesantísimo, porque había quedado en manos de los especialistas, en manos de un grupo, diríamos, hasta reducido de la estructura humana, esta ceremonia, a tal punto que gran parte de la comunidad, cuando uno dice teatro, dice, no, yo teatro no, el teatro no es para mí. O sea, como que el teatro pareciera que fuera para algunos elegidos, ¿no? Hacerlo y a su vez consumirlo. Que eso es gravísimo para el teatro, porque en definitiva se convierte en algo endogámico, que habla para sí mismo y para su misma gente. Entonces empieza a perder el sentido profundo ceremonial que tiene esta ceremonia, ¿no? Y que la comunidad la haya tomado, creo que es un hecho realmente muy interesante. Acá en la Argentina ya hace 40 años que la comunidad tomó este camino, a partir después del proceso militar de los años 70, pero sobre todo, y tiene un eje muy interesante de abordaje, considerar que todo ser humano es esencialmente creativo. O sea que la creatividad no es, diríamos, valor que tienen algunos y otros carecen de creatividad. O sea, y es un pensamiento que abre puertas, abre posibilidades. Es decir, todos somos esencialmente, como por seres humanos, somos creativos. Y poner en valor y en marcha y potenciar esa creatividad es realmente un hecho interesantísimo. Y el teatro comunitario lo permite. Yo a veces siempre cuento la misma anécdota, pero también me pasó hace años dando una charla en el Foro Social de Porto Alegre,
donde digamos, el lema del Foro Social era "otro mundo es posible", yo decía que era difícil que hubiese otro mundo posible si no somos capaces de imaginarlo. Si uno no lo imagina, ese otro mundo posible, es muy posible que no exista ese mundo. Apaga la... Perdón, Ricardo, te interrumpo un segundo para pedir que apaguen los micrófonos, porque por ahí hacen eco, se escuchan charlas de atrás, chequen eso. Listo. Y aquí también aparece por qué se mutila de forma tan sutil y continuamente el potencial creativo de los seres humanos, porque realmente los poderes lo saben. Y si este potencial creativo se pone en valor, quizás no aceptamos vivir como estamos viviendo, con las estructuras que están haciendo ruido en todo el mundo. Bueno, ¿qué les voy a contar a ustedes? Ustedes saben, está haciendo ruido en todos lados el mundo que hemos construido. Evidentemente hay que imaginar otra forma, otro mundo, otra forma de vivir, otra forma de relacionarnos, otra forma de construir. Bueno, para eso hay que imaginarlo y desarrollar la creatividad, y aquí también esta ceremonia que llamamos teatro es indispensable, importantísimo que se ponga en juego. A veces con el teatro comunitario pasa que se dice que supuestamente no tiene calidad, y ahí hay un parámetro también de calidad que imponen algunos. Yo siempre digo que ninguna ceremonia sería válida si no tiene verosimilitud. Si yo en una ceremonia, para modificar algo, transformar algo, lo que estoy poniendo en escena no es verosímil, o sea, no se crea ese convivio donde uno está viviendo esa convención, no sirve como ceremonia. Entonces, ahí es importantísimo que el teatro comunitario tenga la máxima, en este poco entre comillas, la máxima calidad en esta cosa que llamamos teatro. Yo estoy tirando cosas sueltas así como se me van ocurriendo, porque también siempre digo que los que estamos a cargo de los grupos de teatro comunitarios somos gente muy formada en teatro. O sea, nadie está a cargo de un grupo de teatro comunitario sin haber ejercido la tarea, sin haber estudiado teatro. Yo siempre digo, yo tengo las mismas técnicas aprendidas como tiene cualquier dramaturgo, cualquier director en la Argentina, porque me he formado en los lugares que hay para formarse. Nada más que he puesto estos conocimientos en los vecinos, los comparto con los vecinos, y bueno, haciendo, o sea, tenés que tener mucho conocimiento para poder compartir esto con, digamos, personas que no están formadas para hacer teatro, tienen otras profesiones. Entonces uno tiene que guiarlos para poder llegar a lo que diríamos actuar. Por eso digo, y esto lo repito, porque ustedes se están formando en esta tarea y son muy necesarios para la comunidad. Yo digo, en este momento hay en el país más de 50 grupos de teatro comunitario. ¿Se imaginan que en cada ciudad, en cada barrio hubiera un grupo de teatro comunitario, hubiera un grupo de vecinos manifestándose a través del arte teatral? Sería la gran asamblea general, diríamos, del país, ¿no? Donde uno quisiera saber cómo están las cosas, ir a ver un grupo de teatro comunitario de tal ciudad, de tal barrio, y vos podés ver ahí, puta, por acá anda la cosa. Y acá, a partir que digo esto, se me ocurre lo siguiente también. La ficción está en manos de los poderosos, porque la ficción no es inocente. Toda ficción apunta a futuro, apunta a hacerte soñar de una manera. Y yo siempre digo, los poderes lo tienen tan clarito eso, tan clarito, que justamente Hollywood no es casual. Netflix en este momento no es casual, que miramos Netflix, miramos la película, y, o sea, te hacen soñarte de una manera, y eso no es inocente. Ahora, que la comunidad empiece a hacer ficción es tomar algo que está en manos del poder y decir, no, lo tenemos en la comunidad, lo tenemos en la comunidad. Y a mí como dramaturgo siempre me asombra la capacidad que tiene la comunidad en visualizar por dónde pasa la cosa.
que a veces el dramaturgo por el lado no, ni se imagina por lo que anda necesitando a veces la comunidad. Yo siempre, a veces cuento 2 o 3 ejemplos muy puntuales. Uno fue en el año 95, que el grupo Catalina Sur, un primer grupo de teatro comunitario aquí en el país, me invitó a hacer algo con ellos, a presentar un proyecto, a ver qué me parecía, qué quisiera hacer. Y en ese momento yo había recibido un cassette de unos exiliados en España, muy interesante, donde estaban los discursos de todos los golpes de Estado, estaba el discurso del militar que produció el golpe de Estado, y después el discurso del ministro de Economía de ese golpe. Ahora, del año 30 hasta el año 76, los discursos eran iguales. Miércoles dije, acá hay un temón, digo, porque vos pensabas, los discursos eran iguales. Y bueno, estábamos en el año 95. Proponer eso a la comunidad parecía un delirio, porque supuestamente estábamos en el primer mundo, aparecían los shopping, las tarjetas de crédito. ¿Qué vamos a revolver la historia? ¿Qué vamos a estar revolviendo esto? Y miércoles, cuando se lo propuso a la comunidad, dijeron, sí, hay que hablar de esto, porque este primer mundo que nos están ofreciendo es mentira, y hay que rascar en esto, hay que visualizar esto. Y no solo la comunidad lo tomó, se hizo el espectáculo que se llamó El Fulgor Argentino, y estuvo 20 años en cartel. Y lo mismo me pasó en el grupo nuestro en Barracas, cuando yo por ahí también hasta inocentemente pensé que Barracas iba a tener ganas en los años 96 de hablar del tango, de Arola, de los orígenes de este barrio fundador de la ciudad de Buenos Aires. Y me acuerdo que la comunidad dijo, no, están apareciendo gente comiendo los tachos de basura. Ahí aparece una cosa, gente que se le llama cartonero, que están juntando cartones de la basura. Hay chicos aspirando pegamento. En nuestra estación, Hipólito Yrigoyen, se juntaban 20 a 30 chicos a aspirar pegamento. La comunidad decía, no sabemos qué hacer con esto. Esto es algo que nos está atravesando y queremos manifestar, interpelarnos con esto. Y bueno, ahí nació un espectáculo nuestro que se llamó Los Chicos del Cordel, que fue un espectáculo también que anduvo muy bien, podríamos decir entre comillas exitoso, desgraciadamente exitoso, donde hablábamos de los que nacen en este mundo y no tienen lugar en este mundo. Que este espectáculo luego continuó un espectáculo que hicimos ahora hasta fines del 19, que se llamó Barracas al Fondo, que la comunidad también se pregunta, ya no solo los excluidos o los marginales, porque si hay un margen, uno imagina que hay un centro, ya esto es peor, es lo innecesario para el sistema. La cantidad de seres humanos innecesarios para el sistema que van quedando fuera de todo. Bueno, la comunidad quería hablar de esto y así nació Barracas al Fondo. Como también nació El Casamiento de Anita y Mirko, un espectáculo 20 años en cartel, en los años 2001, cuando la comunidad dijo, qué mal que viene la cosa. Y estábamos en mitad de 2001, no estábamos en diciembre, estábamos en mitad y ya la comunidad decía, esto viene mal, esto va a terminar mal, estamos todos aislados y va a venir una crisis. Y bueno, nació la idea de vamos a ficcionar como que todos juntos podemos imaginarlo de otra manera, todos juntos podemos llegar a celebrar, todos juntos podemos llegar a, todas las generaciones juntas, me estoy refiriendo a pensar de otra manera, a jugar de otra manera. Y bueno, apareció este espectáculo, la estructura de un espectáculo como El Casamiento de Anita y Mirko. Bueno, esto lo estoy diciendo así como ejemplo particularizado porque estoy hablando de que la comunidad percibe por dónde viene la mano, y la tarea de los dramaturgos es que estar muy atentos hasta lo que está queriendo emitir la comunidad, qué señales quiere emitir en ese momento. Por eso digo, es un campo riquísimo, pero riquísimo el de abordar el teatro comunitario, porque aparece en esta... Yo igual como director también siempre me pregunto, y siempre lo digo, ¿no? Yo me he permitido cosas, desmesuras, que ninguna otra estructura teatral te la permite. Los Chicos de Cordel, como Barraca al Fondo, un espectáculo que el espacio escénico es el propio barrio.
donde usamos 14 cuadras del barrio con sus adoquines, sus puentes, sus casas. Ese era el espacio escénico. Es una desmesura. Y lo interesante es que esta desmesura la puedo hacer porque el vecino me lo permite. El vecino me lo permite porque también es desmesurado. La comunidad es desmesurada. Y cuando se le da el marco para que ponga en valor su desmesura, lo hace. Yo cuando me pasaba ahora, cuando teníamos Barraca al fondo, que participaban 95 vecinos del barrio, haciendo los personajes en la calle de su propio barrio, vecinos que a su vez en su vida particular son maestros, profesores, taxistas, ingenieros, que tienen un rol en esa comunidad. Después el domingo estaban tomando otro rol y estaban interpelándose desde otra forma. Y yo digo, ay, miércoles, hay que tener coraje para hacerlo, ¿no? Porque muy pocos actores profesionales se animan a eso. Hasta decir, armar esto hasta en su propio barrio, porque muchas veces el actor profesional va a hacer eso a otros lados. Es muy común decir, bueno, vamos a hacer teatro a la villa, vamos a hacer teatro a otro barrio. Y yo a veces digo, ¿por qué no lo hacen en su propio barrio? Con su propia gente. Y hay que animarse a eso, ¿eh? Bueno, la comunidad permite estas desmesuras. Y también esto lo digo para un camino muy virtuoso que tiene el teatro comunitario. Y también tiene otra cosa, yo estoy profesionalizado en esto. O sea, esta agrupación vecinal permite que yo viva de esto. Me refiero a este teatro comunitario. No solo yo, en el caso nuestro del circuito hay 11 compañeras y compañeros que estamos profesionalizados en esta tarea, porque el teatro comunitario también permite una profesionalización que generalmente no se ve, y sobre todo el mundo académico no lo visualiza, que hay otra forma, no solo otra forma de abordar la tarea, sino otra forma de profesionalización interesantísima, permitiéndote esto que estoy diciendo, estas desmesuras, estos delirios que en otros ámbitos teatrales sería imposible. Cosa que también está pasando, más, yo lo he estado discutiendo, porque nosotros pertenecemos, porque tenemos una sala Artei, que es la agrupación que junta a los teatros independientes, que yo decía, con este tema de post-Cromañón y las habilitaciones, todos los espacios escénicos están siendo iguales. Y si los espacios escénicos son iguales, las dramaturgias van a empezar a ser iguales, los imaginarios van a empezar a ser iguales, y tengamos cuidado con eso. Porque si la sala es un tubo negro, con una tarimita de 20 centímetros pintada de negro, donde no podés poner más que 4 sillas o una mesa como máximo, o cuando te dicen, bueno, no me movas mucho las luces, pues ya después terminan ustedes y viene otra obra, yo como director digo, entonces, ¿qué hago? Estoy muy limitado. Y si no nos damos cuenta de eso, que hay que ampliar el imaginario, y para ampliar el imaginario también hay que ampliar los espacios escénicos, nos vamos encorsetando sin darnos cuenta. Y acá aparece otra cosa también que puede ser muy discutible, porque yo a veces estas aseveraciones, yo las llamo aseveraciones de café, ¿no? Como si estuviera hablando en un café con ustedes y planteando este tipo de cosas, ¿no? En nuestra sala, por ejemplo, y la que la conocen, no tiene nada, absolutamente nada negro. La imposición de que el negro es el color neutro que necesita el teatro, que el teatro necesita telones negros, piso gris, es una imposición de la cultura dominante. En Latinoamérica no existe el negro. En la bandera de los pueblos originales no existe el negro. ¿Por qué adoptamos el negro como si fuera el color neutro, y si usamos mallas negras? ¿Por qué? Porque no ha ido imponiendo que esa es una base estética que hay que seguir. Bueno, hay que empezar a rebelarse contra esas cosas. Yo continuamente digo, me estoy desmalezando, ¿no? Decir, no, acá esto ¿de dónde viene? Y esto, ¿por qué lo hago así? No puede ser de otra manera. Y bueno, nuestro espacio tiene el piso rojo. Y la primera discusión fue con el iluminador, dijo, ¿cómo me va a rebotar la luz? No, el espacio es rojo y poner la luz con un piso rojo, y con una pared blanca y otra verde, y vos entras a nuestro espacio y la gente dice, qué interesante, claro, siente que hay algo que les pertenece,
no es un lugar que los repele, porque también a veces los espacios teatrales, a mí me pasa, que soy un hombre de teatro, a veces hay espacios que te da hasta, uy, acá puedo entrar, uy, qué agobiante, ¿qué es esto? Uno se siente agobiado. Bueno, si queremos que el teatro sea para todos, también hay que visualizar el tema de los espacios. Se puede hacer teatro en cualquier lugar. Y como decía Boal también, cualquiera puede hacer teatro, incluso los actores, ¿no? O sea que son un montón de cosas a replantearse, y en el caso del teatro comunitario nosotros lo hemos puesto en marcha, lo ponemos en juego, y nos está dando muchísimos resultados, está funcionando muy bien. El teatro comunitario tiene público, muchísimo público, siempre. Es otro tema a veces el teatro del público. Y podríamos abordarlo de distintas maneras, ¿no? Una es decir, bueno, una cosa más práctica, si vos tenés un elenco de 100 personas, y ese elenco tiene 4 de familia, tiene 10 amigos, ya tenés el hecho del boca a boca. O sea, de entrada ya tenés un volumen de público que si sos un elenco de 3 ya no lo tenés. Pero hay otra cosa, evidentemente lo que muestra, lo que pone en escena el teatro comunitario, la gente se siente identificada, le rebota, siente que esa ceremonia le pertenece. Y hablando de esta ceremonia, a mí me pasa ya hace mucho tiempo que yo voy a ver un espectáculo de teatro, no de teatro comunitario, voy a ver un espectáculo de teatro que esté bien hecho. Yo ya jamás digo es una porquería o es malo o no me gusta. Yo digo, me equivoqué de ceremonia. O sea, me metí en una ceremonia que yo en ese momento no estaba para esa ceremonia. Entonces, por eso no me pasó nada, por eso quizás no entendí, o quizás me sentí excluido. Pero por eso digo, esta ceremonia, para que sea una ceremonia, tiene que interpelar y tiene que sentirse alguien interpelado y tiene que estar en armonía con esta ceremonia que se está proponiendo. A ver, esto de hablar solo es duro. Otra cosa también. Bueno, yo quiero decirte lo tengo en general, después ustedes pregúntenme, oriéntenme. Otra cosa que también decimos en el teatro comunitario, otra cosa, por ejemplo, interesantísima, es que estamos todas las generaciones juntas. Bueno, ahí mi señora pasa por atrás. Todas las generaciones juntas. También es un hecho casi único y casi revolucionario en estos tiempos. ¿Dónde se juntan todas las generaciones, desde los chicos, chiquitos, los adolescentes, los jóvenes, los adultos mayores? Estamos todos juntos construyendo algo. No hay espacio en nuestra sociedad ni en el mundo para que eso ocurra. Y eso no es inocente, porque no han dividido por generaciones. Entonces siempre la nueva generación está inventando la pólvora, ¿no? Ya la pólvora se inventó hace 5.000 años. Juntémonos y construyamos juntos. Entonces cuando uno construye juntos se da cuenta que ni el joven es el peligroso, ni el viejo es el gagá que ya no tiene nada para aportar. Vemos que todos tenemos para aportar y todos tenemos para construir desde el lugar que nos toca en la vida y del lugar generacional que estemos. Eso es un hecho realmente increíble del teatro comunitario. ¿Qué es lo que sucede ahí, Ricardo, en términos personales e individuales con la gente que atraviesa esta experiencia? Mirá, por ejemplo, para los chicos es riquísimo porque encuentran un montón de tíos y padres y referentes que no son los inmediatos. Se crían de otra forma. Los que para los adultos es la energía, distintas energías, distintos aportes, que uno por ahí ni los imagina. Yo no sé si te acordás, porque vos estabas, Celeste, con nosotros cuando hicimos el espectáculo de la murga, Cambio Climático, Recalentamiento Barrial. Una de las causas, yo estaba en un grupo, porque nos dividíamos en grupos chicos para ver qué queríamos hablar, qué temática queríamos hacer, y yo estaba en un grupo que estaba un chico, Pablito, que en ese momento tenía, creo que 10 años, y Pablito me dice, yo estoy muy preocupado, dice, porque yo cuando tenga 40 años no va a haber agua para tomar, porque con esto del cambio climático no va a haber agua para tomar y realmente estoy preocupado. Yo estaba sentado al lado, lo miro y le digo, vos sabés, Pablito, que yo cuando tenía tu edad estaba preocupado por la bomba atómica.
estaba preocupado porque Rusia o Estados Unidos iba a apretar ese botón rojo e iba a explotar el mundo. Y me crié con ese miedo de la bomba atómica. Y vos te estás criando con ese tema del cambio climático, que también es algo a resolver, pero es un miedo también si te imponen como miedo. Si uno del miedo no resuelve, hay que resolverlo. Y de esa inquietud de este chico de 10 años, me acuerdo que empezamos a tirar de la piola, y salió un espectáculo que se llamó Cambio Climático, Recalentamiento Barrial, donde pasamos también al problema de la xenofobia barrial, por las distintas inmigraciones, todos los cambios climáticos que uno puede abordar. Pero fíjate que ese disparador fue esto de Pablito, dijo, tengo miedo no tener agua. Y yo dije, yo me crié con el miedo a la bomba atómica. Y a los dos nos fue marcando un miedo. Y entonces uno dice, pucha, nos siguen marcando los miedos y abordemos de otro lado las cosas. Pongo este ejemplo porque, viste, son esas cosas que se van cruzando cómo uno se cuida unos a otros. A mí me pasa en nuestra sala, en 25 años con un montón de chicos, de jóvenes, jamás pasó nada. Jamás se rompió nada. Y vos lo conocés, Celeste, viste que lo digo, andan muy libremente por el teatro, por los camarines. Jamás pasó nada, porque hay un cuidado colectivo. Y este cuidado colectivo se puede generar a partir de que estamos las generaciones juntas, a su vez que el chico sabe que a su vez, además de su padre o de familiares más directos, hay otros que también lo cuidan. Y acá aparece un tema de que nosotros como comunidad tenemos que cuidarnos unos a otros. Nosotros hablamos en el teatro comunitario de un concepto que es de los pueblos originarios, ¿no? Que es buen vivir. Y esta una de las, diríamos, resumiendo las bases del buen vivir, sería que mi deber sea cuidar y mi derecho ser cuidado, en todo sentido, desde el planeta hasta todo, ¿no? Y bueno, eso uno lo puede poner en chiquito, en micro, que a partir de un grupo de teatro comunitario, cómo nos cuidamos unos a otros, cómo generamos unos a otros, y en este caso con todas las generaciones juntas, y vemos que se puede, sí se puede. Y hablando de cosas más técnicas, también los grupos de teatro comunitario son muy numerosos. Tema que produce terror, porque siempre me preguntan, ¿no? Cuando yo doy una charla, ¿y cómo hacen? Nosotros somos un grupo de 6 y no sabemos a veces cómo llevarnos, y ustedes son 200, ¿cómo se organizan, cómo se llevan? También a veces le tenemos miedo a ser muchos, porque también nos han dicho, mira, si somos pocos, mejor. Cuanto más individuales estemos, mejor. Cuanto más aislados, mejor. Y es lo contrario, cuanto más colectivo construyamos, más futuro vamos a tener. El otro día yo estaba leyendo un artículo de un sociólogo que es ecuatoriano, pero vive en Francia, ¿no? Que él hablaba de que el futuro de la humanidad, y él decía, no mucho tiempo, decían el 2030 y pico, antes del 2040, o va a ser colectivo o no va a ser, en todo sentido. Desde el arte, desde la producción, desde la salud, desde lo que sea, si no es colectivo, la humanidad no tiene salida. Entonces, no es moco de pavo, estamos hablando de un teatro con la comunidad, un teatro colectivo, un teatro con muchos integrantes. Una de las cosas interesantes que hemos visualizado con el teatro comunitario es esta de la multitud. Uno tiene el concepto de que las cosas tienen que estar de una forma que no se muevan mucho, ¿no? Cuando uno tiene un grupo, decir, bueno, mejor que somos 6 y nos llevamos bien, mejor que no entre otro, y si se va uno, uy, me cagaste proyecto, justo que ahora vos se te ocurre irte, y ahí empieza una cosa de culpa, te vas en el momento que no te tendrías que haber ido, no pudimos ensayar porque llegaste tarde, todas esas cosas que se van armando en las dinámicas grupales, que cuando vos sos numeroso esa dinámica no te sirve para nada. Porque continuamente el vecino, además como no es su trabajo, no es su profesión, a veces puede y a veces no puede. O a veces está en un grupo de teatro comunitario 3 años y después le cambió la vida, el trabajo, las ganas y deja, y vienen otros. Continuamente entran vecinos nuevos al teatro comunitario y continuamente se van vecinos. Ahora, uno después, si no visualiza después de 25 años, que eso es una gran fortaleza, no se dio cuenta de nada. Justamente ese ir y venir es
es la gran fortaleza que tiene la comunidad. Y yo siempre esto lo reduzco, la comunidad no se suicida. Por eso los grupos de teatro comunitario no se desarman. No se desarman porque siempre ante las crisis se busca la vuelta, se busca cómo ir para acá y no, y hagamos esta cosa que nos está pasando ahora con la pandemia. Estamos inventando cosas todos los días, como decimos nosotros, para mantener la llama encendida. Porque vos fijate que este virus nos pegó en el centro en el centro del corazón, o sea, el encuentro y encima todas las generaciones juntas, ¿no? Entonces un chico puede ser una bomba de tiempo para un adulto que no puede llegar a contagiar. O sea, nos pegó en el centro. Ahora, no se desarmó ningún grupo hasta ahora. Nos agarramos de este aparato, nos agarramos de Zoom y empezamos a crear, a dar clases, a crear personajes, inventar historias a partir de este aparato. Porque la comunidad no se suicida, siempre busca la vuelta. A mí, yo eso lo descubrí después de muchos años, porque fíjate, de los grupos de teatro comunitario que se han armado, no creo que se hayan desarmado uno o dos, pero mucho antes de que se hubieran consolidado. Si no, siguen adelante, siguen adelante, siguen adelante. Bueno, esa es, bueno, lo que voy a decir, es una característica de la comunidad. Así como yo decía, la desmesura, también el buscar los caminos. Si hay que parar, se para. Si hay que seguir, se sigue. Si hay una grieta, por ahí nos metemos. Y siempre hay que confiar en esto porque la comunidad busca los caminos. Y mirá que hemos pasado crisis de todo tipo. Ustedes son muy jóvenes, pero los que tenemos ya unos años, mamma mía, hemos andado de crisis en crisis, pero siempre se sigue adelante. Y en esto el teatro comunitario es un reaseguro, y esta ceremonia, volviendo al principio, es una ceremonia que nos permite seguir interpelándonos, visualizándonos, celebrándonos, pero sobre todo siempre en forma colectiva. Y acá me callo un poco porque ya me fui por cualquier lado, no sé por dónde ando. No, te escuchaba y pensaba, me acordé de la anécdota de la compañera que cambió la mesa de lugar, ¿te acordás de eso? Pensando en sí. esto de cómo lo colectivo nos modifica también y nos permite imaginar e imaginarnos de otras formas, como esto, de dónde encontrarle ahí la vuelta, incluso digo, para modificar nuestra propia realidad. Bueno, si querés contar la anécdota, porque vos por eso, acá yo pensé que la charla sabía. de a dos, para compartir. Es una compañera que vivía enfrente de donde tenemos y en ese momento, cuando cruzó la calle y vino al teatro, tenía ya 75 años, 73, 75 años, y empezó a hacer teatro, a actuar maravilloso, a actuar con nosotros, participar con nosotros. Y un día me agarra aparte y me dice: Ricardo, a que usted no sabe qué hice desde que estoy haciendo teatro. Digo, no sé, gente, ¿qué hizo? Cambié de lugar la mesa del living de casa. Hacía 50 años que abría la puerta y me la llevaba por delante. Y yo digo, miércoles, gente, hizo algo, pudo modificar su espacio, pudo imaginarse su espacio de otra manera. Y yo ahí también me pregunté cuántas mesas me llevo por delante todos los días, y creo que no hay otro lugar para esa mesa, y cuántas mesas nos llevamos por delante todos los días todos, ¿no? Y creemos que no hay otro lugar para eso. Y bueno, esa anécdota resume esto que decíamos al principio, ¿no? Cómo podemos imaginar otro mundo posible, ¿no? Y lo podemos llegar a imaginar si empezamos a desarrollar nuestro imaginario, si ponemos en potencia nuestra creatividad y ponemos en potencia saber que todos somos creativos, porque somos homo sapiens, somos seres humanos y somos creativos. No sé si alguien ha leído ahora un libro de un historiador israelí, Joel Harari, que tiene 3 libros, pero tiene un libro que se llama de animales a dioses, que fue su primer libro, que se hace una pregunta interesantísima. Dice, ¿por qué el Homo sapiens, que en definitiva a nivel orgánico, a nivel desarrollo como animal, no ha tenido grandes modificaciones en los miles de años que tiene? ¿Qué ha producido para llevarse todo el mundo por delante? Después en otros libros cuestiona esto del ser humano apropiándose del mundo, ¿no? Y él dice una cosa que es muy interesante, dice, inventó la ficción. Y a partir de que inventó la ficción empezó a organizar el mundo.
qué pequeño detalle, ¿no? El tema de la ficción. Por eso vuelvo a decir, la ficción no es inocente. Uno crea una ficción con una intencionalidad de organizar, con una intencionalidad de futuro, con una intencionalidad de decir, bueno, vamos para allá. Y por eso uno arma una ficción, arma una obra de teatro, arma un cuento, arma una novela, lo que sea. La ficción no es inocente. Es muy interesante esto, ¿no? Es decir, el ser humano inventó la ficción, inventó el relato, y a partir del relato empezó a organizar. Porque justamente decía, si no andábamos en tribus, de lo máximo que se podía organizar eran 80 individuos, 100 individuos como máximo. Cuando empezó a inventar la ficción, empezó a organizar en mucha más cantidad. Y es bueno, no me quiero ir tanto por las ramas. El No, tema digo, por acá eso de la la importancia, ¿no? importancia de la ficción. Claro, y de que esa ficción nazca de la propia comunidad y que no le sea algo impuesto. Esto que decía al principio de la falta de inocencia en esa creación de la ficción y de quiénes son los que inventan la ficción y los que nos dicen qué contar. Si elegimos nosotros qué contar como comunidad o si viene alguien de afuera a decirnos lo que tenemos que decir. Sí, sí, o adaptamos ficciones de otros, porque también ante el teatro comunitario existía lo que se llamaba el teatro filodramático, que hacían los vecinos, pero era un teatro que en definitiva imitaba el teatro del centro, diríamos, ¿no? En los barrios imitaban las obras que ya se habían nacido y por ahí no los interpelaba para nada, era simplemente porque les había gustado, porque la habían visto en un teatro y la repetían. Acá no, es totalmente distinto, es la comunidad produciendo la ficción. Y como somos tanto, además, que es de lo numeroso, ya no hay, digo, tenés que inventar una ficción porque no hay ficción escrita ya para tanta gente, que a mí me pasa como dramaturgo, ¿no? Digo, acá no hay casting. Si hay 100 vecinos que quieren participar de una obra, yo como dramaturgo tengo que escribir para 100 vecinos. Tiene que haber 100 personajes, hay lugar para 100 vecinos. No le puedo decir al vecino, mira, la obra que imaginé es para 15, cuando haya lugar te aviso. No, no, hay que escribir para 100 vecinos. Y acá aparece también algo muy interesante, ¿no? Que ya tiene que ver con las dinámicas. Como el vecino no puede por ahí hacer todas las funciones, cada personaje en el teatro comunitario tiene 3 o 4 versiones, porque hay 3 o 4 vecinos que hacen el mismo personaje. Nosotros, el caso del circuito, cuando podíamos, pre-pandemia, nosotros hacíamos un promedio de unas entre 76 y 82 funciones anuales. O sea, casi como cualquier teatro súper profesional. Ahora, entonces uno no podía decirle al vecino, tenés que estar todos los sábados, todos los domingos, deja tu familia, no vayas al cumpleaños 15 de tu hija porque tenés que actuar. Sería imposible, sería ir contra sería violentar al vecino. Entonces, esa cosa de que cada personaje tiene distintas versiones, y acá aparece una cosa muy interesantísima. Como el vecino no tiene el prejuicio de ser original, el vecino, primero el que inventa el personaje, que trabajó, después el otro que le toca lo imita, sin ningún problema, pero de esa imitación, en el fondo después pone su impronta y aparece su originalidad. Pero fíjate que acá aparece algo esencial en el aprendizaje del ser humano. El ser humano aprende imitando, cosa que también hemos descartado como formas de aprendizaje. Pareciera que siempre tenemos que tratar de buscar la parte original. Y por buscar la parte original a veces hacemos desastre. El vecino no tiene ningún problema de ego, ni de decir, bueno, imita al otro que lo hizo y después le pone su propia impronta. Y entonces hay 3 versiones del mismo personaje y las 3 son distintas. Pero nació de algo de... Y acá también aparece otra cosa que no hablé, que es el tema de la inocencia para jugar. El teatro, en el fondo, para actuar hay que jugar, es juego. Y a veces también pasa, yo le digo a los que estudian teatro, cuando uno estudia teatro tiene que desmenuzar las técnicas, desmenuzar las cosas, pero después cuando uno empieza a hacer teatro hay que juntarlas todas, juntar todos los pedazos, porque si no uno pierde la inocencia del juego. Hay que volver a recuperar inocencia para jugar. Que a mí me pasa y le debe pasar a ustedes, ¿no? Que uno por ahí va a ver una obra de teatro y uno, hasta yo puedo decir con quién estudió tal actor, porque todavía no pudo juntar los pedazos. Entonces vos le ves los hilos, le ves la técnica que está utilizando.
Los grandes actores son los que, bueno, juntaron los pedazos, recuperan la inocencia y usan la técnica que les sirve, la que no les sirve la desechan, pero están volviendo a jugar. El vecino no la perdió, entonces juega con inocencia y juega en serio. Por eso el teatro comunitario, y vos, Celeste, lo habrás visto, que a veces hay ensayos que son flojos y después la función es extraordinaria. Claro, porque el vecino dice, bueno, cuando el público hay juegos en serio, ahí va en serio el juego. Y ahí juega en serio. En el ensayo se prepara para ese juego. Se prepara con el texto, con todo lo que hay que aprender. Pero después cuando se juega en serio, cuando está la otra parte, está el público. Que a veces en el teatro profesional pasa al contrario. A veces yo he visto ensayos excepcionales y después una función muy floja. O sea, donde se desarrolló cosas en el ensayo, pero después, cuando hay que jugar en serio, se perdió la inocencia del juego. Esto les digo a ustedes que se están formando casi como alertas, ¿no? Hay que juntar después los pedazos y volver a recuperar la inocencia del juego, porque en el fondo el teatro es un juego, es jugar. Y los chicos lo tienen tan claro, yo siempre digo, ¿no? Cuando un chico se crea una convención, cuando un chico dice, ¿vamos a qué? ¿Vamos a jugar qué? Dale, ¿vamos a qué? Está inventando una convención. Y el juego tiene sus reglas. Y el chico que no las cumple, el otro chico le dice, no, vos salís, vos no sabés jugar. En el fondo, no está cumpliendo las reglas de esa convención, que en el fondo un juego sería, podríamos decir, una ceremonia teatral. Y me callo. Si alguien quiere, si te parece, Ricardo, que habilitemos la charla, ahora el intercambio, si alguien quiere preguntar algo, ábranse los micrófonos, o por ahí organicemos de que pongan la manito o algo así. Vero, vos que sos más la... Sí, a ver si alguien quiere hablar, puede ponerlo en el chat y lo habilito para hablar, no sé. Como que Freddy se está durmiendo. Mientras algunos se van animando a preguntar, por ahí quería como repasar todos los puntos por los que pasó Ricardo, que me parece súper rico. Palabras así, frases que me parece que son súper importantes, no sé, después alguno aportará las que les resonaron a ellos. Dice, la ficción está en manos de los poderosos, la ficción no es inocente. Después dice, habló de la capacidad que tiene la comunidad en saber por dónde va la mano, como ese olor, como que olfatea. Habló de la desmesura, de la profesionalización, habló de ampliar el imaginario, de ampliar el espacio escénico, de rebelarse contra las convenciones estéticas preestablecidas. Y después habló de la transversalidad generacional del teatro comunitario, que abarca a todas las generaciones y se retroalimentan. El cuidado de lo colectivo. Habló de la comunidad, dice, a mí me resonó muchísimo esta frase, las comunidades no se suicidan. Y después habló del relato, que el relato organiza las humanidades, la humanidad se organiza a través de un relato que va construyendo, y convocó como a no perder la inocencia para jugar. A ver, acá Mayra Franco quería preguntar. A ver, Mayra. Hola, buenas Mayra. tardes a todos. ¿Se escucha bien? Más o menos, se entrecorta. Porque me dan un poco más, hacer... Buenas tardes. Se entrecorta un poco. ¿Querés escribir la pregunta, Mayra, y la leemos? A ver. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar mientras...? Ahí se escucha igual. Sí, se escucha muy entrecortado. ¿Por qué no la escribís, Mayra? Entrecortado. ¿Por qué no la escribís? Como para... No sé si ahí se me escucha mejor. No escuché nada, yo no pude escuchar. Mayra, escribí la pregunta en el chat y yo la leo. ¿Alguien más quiere preguntar, chicos? Vamos. Yo quiero hacer una pregunta. Yo quiero hacer una pregunta. Sí, Sandra Risueño. A ver, Sandra, que quería preguntar, y después Florencia. Me llamó mucho la atención el tema de los espacios habilitados por el poder, ¿no? Y yo pensaba, ¿cuántos años tuvimos en la cabeza el tema del espacio que tiene que ser negro,
que tiene que ser de determinada manera, como algo que estaba bien eso y no lo otro. Realmente me llamó la atención, hasta el tema de los colores, cómo incide y cómo lo llevamos como natural. Lo naturalizamos. El teatro es un piso negro, algo muy reducido, en algunos casos obviamente, pero como que lo tenemos como algo incorporado. Y hay otra mirada, y es muy interesante. Gracias. En este sentido, nosotros venimos trabajando sobre la idea del territorio y de cómo pensamos esos territorios, que es algo que el teatro comunitario hace constantemente, y esto que contabas también del laburo en la calle. ¿Qué pasa con el espacio público? Ese me parece un punto interesante para que charlemos. Como con apropiarse de lo público. Sí, sí. Y a su vez, es interesante lo que decís, Celeste, o sea, el espacio público como espacio escénico, que también el dramaturgo lo tiene que tener en cuenta, porque es parte de la dramaturgia. O sea, el espacio te cuenta tanto o más de lo que está contando por ahí una escena, porque si uno usa el espacio público simplemente como un espacio más, y no casualmente hay mucho teatro que se hace al aire libre, pero con la estructura, se sigue utilizando la estructura de la italiana, o sea, donde se pone un telón de fondo, y encima a veces es hasta negro, que vos decís, ¿por qué si estás en una plaza tenés que poner un telón negro en el fondo? Pero bueno, digo, uno a veces hace teatro al aire libre en una plaza, pero repite la estructura del teatro de la italiana. Ahora, si vos hicieras un espectáculo en una plaza y tomás lo que ese espacio te está contando, sus árboles, sus pastos, sus lugares, y eso sea parte de la dramaturgia, ahí ya cambia la cosa. Se rompe esa estructura mental que uno tiene del teatro del espacio a la italiana, ¿no? Donde un frente y el espectador de un lado y los actores de otro. A mí me pasa cuando yo como dramaturgo hago un espectáculo, he hecho 2, Los Chicos del Cordel, yo dedico muchísimo tiempo a recorrer el espacio, a ver qué me está contando el espacio, qué me cuenta ese espacio. Y a partir de eso también voy imaginando escenas y voy visualizando donde tal escena puede estar acá y no puede estar en otro lado. Por eso nuestros espectáculos, esos 2 espectáculos, jamás pudimos salir de gira, porque el espacio cuenta tanto como, diríamos, los personajes o las escenas. A mí además me pasó, que Los Chicos del Cordel fue una obra que está editada. Ahora, vos lees la obra y te falta el espacio donde ocurre esa obra, te falta la mitad de la obra. Yo mismo la he leído y digo, esto es una porquería, digo, una pavada. Digo, y sí, porque le falta el espacio, porque el espacio le cuenta. Y eso es interesantísimo para la gente que hace teatro, para los dramaturgos, empezar a ver qué cuentan los espacios. Y es un lugar riquísimo, porque en fondo ahí no necesitamos un teatro, lo tenemos al alcance de la mano. Lo tenemos al alcance de la mano y no lo visualizamos como espacios posibles. Y esto que parece una cosa en abstracto, si uno como dramaturgo dice, empieza a visualizar qué te cuenta el espacio, y no simplemente que vos sacás una obra y la pones al aire libre, sino que el espacio sea parte de la dramaturgia. Que es un tema que no se hace, yo insisto, porque mucha gente dice, yo hago teatro de calle, sí, pero hacer teatro de calle pero reproducir la italiana. O hago teatro al aire libre, bueno, hacer teatro al aire libre, pero no estás haciendo teatro de calle. Digo, el espacio urbano o el espacio donde sea, uno lo puede teatralizar cualquiera, pero hay que tener la intención de hacerlo. A mí, y esto cuento también que es medio una abstracción, a mí me pasa que después que hacemos la obra, donde ha ocurrido un montón de cosas en ese espacio, a mí me gusta cuando terminó todo, a la obra más o menos, volver a recorrer el espacio. Y es increíble, esto parece muy abstracto, ¿no? Es increíble la energía, cómo cambió la energía de ese espacio a partir de esta ceremonia que se produjo. Cambió la energía de ese espacio. Y eso es interesantísimo. Vuelvo a decir, yo siempre digo para que entusiasmar a los otros, no hagan lo mismo porque es muy interesante, es muy divertido, muy creativo y te
te obliga a un montón de cosas que a veces uno ni se imagina que puede hacer, ¿no? O nos pasa también, nosotros cuando hacemos barraca al fondo, una hora antes vamos yo voy con 2 asistentes a recorrer el espacio, porque por ahí uno previó una escena en un espacio y resulta que te estacionaron un camión. Donde vos ibas a hacer la escena, te estacionó un camión. Entonces, bueno, tenés que reinventar la dramaturgia y decir, esta escena, ¿dónde la pongo? Y esto ocurre todos los días, ¿no? Y acá te apareció cosa, te estacionó alguien. Y bueno, es un continuo reelaborar la dramaturgia, pero siempre teniendo en cuenta que esa escena tiene que ir a un espacio que te siga contando lo mismo que te contaba el espacio anterior. Porque si no pierde sentido, si no pierde que es simplemente poner la escena en cualquier lado. No, tiene muchos desafíos muy, muy interesantes de esta dramaturgia de usar los espacios públicos. Además, después todas las inconvenientes... Sí, disculpa. No, perdón que te interrumpí, pero pensaba como... Hay inconvenientes que en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el tema de los permisos, ¿no? Porque... Claro. Por ejemplo, no hay permiso para un espectáculo que hay 14 cuadras. Yo me acuerdo nosotros en Los Chicos del Cordel, quisimos pedir permiso, o sea, había que vallar todo el barrio y sacar un seguro para todo. Era un absurdo total, si querías ir legal no lo podías hacer. Y ahora con Barraca al Fondo inventamos una forma, para que no nos jodan, le informábamos a la comisaría 30, que está a la vuelta donde estamos nosotros, le informamos que los domingos traemos un grupo de gente que quiere conocer el barrio y que los vamos a llevar por el barrio para que lo conozca. Entonces, bueno, ya están avisados, entonces por ahí vienen, ven que estamos haciendo eso, recorriendo la cosa, entonces no. Durante 3 años nunca no. Al contrario, una vez un patrullero dice, no, los vengo a acompañar. Digo, no, sáquenme el patrullero, porque era muy loco, porque en cada escena había un patrullero, entonces me cambiaba la dramaturgia, porque era un absurdo. La gente leía y decía, ¿por qué hay un patrullero en cada escena? Y ocurren estas cosas muy interesantes que pasan en el espacio público. Y me pasó cuento otra anécdota, y después también me pasó con Barraca, con la unión de los chicos del Cordel. El tema era los chicos que quedan colgados, ¿no? Que nacen y no tienen lugar en el mundo. Partía de una ficción absurda. En Barraca sobraban chicos porque había una vecina que no dejaba de parir. Y como no dejaba de parir, iba colgando a los chicos en un cordel, entonces algún vecino y los adoptaba, pero otros sobraban, iban quedando, entonces aparecían chicos por todos lados, que en la dramaturgia había un grupo casi de 40 chicos que te aparecían en una esquina y te cantaban una canción. Y una de las canciones que ellos repetían era somos los chicos del cordel, los que sobramos sin saber por qué. Y bueno, me pasó en Barracas al Fondo el 19, iba a decir el año pasado, en el 2019, que estábamos haciendo la obra, empezamos a hacer la obra, me llama una de las asistentes por teléfono y dice, venite porque hay una redada policial en la calle Jorge, que era donde iba a haber una escena dentro de 20 minutos. Me voy rajando a ver qué pasó. Bueno, un muchacho había entrado a la casa con una pistola, lo habían agarrado la policía, llego yo, lo tenían esposado con un policía a cada costado, me ve llegar a mí y empieza a cantar, somos los chicos del cordel, yo me quise, decir que estaban los 2 asistentes que no habían estado en esa época, si no iban a pensar que yo estaba delirando. Entonces yo digo, ¿qué memoria tenés? ¿Cómo sabés esa canción? No, pues yo vivo acá y siempre veía la obra, y ahora lo estaban llevando preso, además. O sea que era uno de los que sobraban. Pero vos fíjate esto, ¿no? Que pasa en el espacio público acá. Bueno, yo entonces hablo con la policía y digo, discúlpenme, ¿no? Más allá de lo que está pasando, dentro de 15 minutos, en ese momento había como público había unas 400 personas. Digo, 400 personas van a dar vuelta en la esquina y se van a encontrar con todos los patrulleros y con este muchacho posado. Se va a armar el lío, digo, y yo voy a ser responsable, porque el público va a empezar a increparlo. Por favor, resuelvan a ver qué hacen. Y por suerte, bueno, María Eugenia, una de las asistentes, me dice, déjame que yo los convenzo. Entonces, bueno, yo me fui a seguir con la obra y los convenció, bueno, que resolvieran ese tema y que se fueran ahí con los patrulleros. Pero bueno, cuento esta anécdota porque también están estas cosas
dinámicas donde se confunde la realidad con la ficción. Porque nosotros en el fondo de la ficción estábamos contando eso y en la realidad estaba pasando eso que hasta a veces el espectador no sabe cuál es ficción o cuál es un vecino real que está ahí, porque uno está contando algo en el mismo espacio que eso ocurre. Y eso realmente... De hecho, pasa muchas veces en el recorrido, que se asoman vecinos y uno como espectador no sabe si, bueno, eso va a ser una escena o no, o como y tratás de ver si estéticamente está dentro de lo que se está contando, si de pronto... Continuamente. En Los Chicos de Cordel me pasó, me acuerdo una vez también, un vecino que salió con una silla de paja bajita al sol, porque era invierno, a cortarse la uña de los pies. Entonces toda la gente pensó que era una escena. Entonces se le paró, lo rodeó, y el tipo se cortaba y miraba, y entonces que llevaba a la gente, bueno, sigamos, porque claro, pensó que era una escena, un tipo sentado en medio de la vereda con la silla de paja cortándose la uña, pues esto es ficción. No, era el mismo que había salido a la vereda de la casa. Bueno, eso ocurre continuamente, que también crea una dinámica en el que va llevando, o que hay un cumpleaños en la calle, entonces tiene que pasar y decir feliz cumpleaños, ¿viste? Continuamente te va modificando, o sea, más que modificando, enriqueciendo, porque ahí se mezcla la ficción con la realidad, y tiene que ver, puto, lo que estamos ficcionando tiene que ver mucho con la realidad. Y acá me acuerdo de una cosa también, cuando yo hago esta obra, también me daba pudor, digo, yo voy a hablar de esto con los mismos vecinos donde está ocurriendo esta marginación, y fui a hablar reuní un grupo de vecinos ahí en el Paseo Bardi, que hay muchas arcadas tomadas, contándole que íbamos a hacer una obra, cosas así, y una mujer me puso, una señora me miró y me dice, ¿por qué me cuenta esto? Si ustedes viven acá. Me mató. Y yo digo, tienes razón, claro, yo estoy pidiendo disculpas como si viniera de Palermo a contar lo que pasa en Barraca. Y la mía me conoce porque sí, soy del circuito, son del barrio. O sea, como diciendo, ¿qué me están pidiendo permiso para hacer algo si ustedes viven en el barrio y lo que están contando lo están viviendo ustedes? Bueno, esas son las cosas muy ricas que tiene esta cosa del espacio público. Te cuento otra vez y me callo. Me pasó también que cuando íbamos recorriendo, una de las últimas funciones, íbamos recorriendo con las asistentes, y ahí justamente en el Paseo Barde, donde va una escena, donde hay un grupo de chicos tocando un violín, una flauta, y chicos en stop, chicos de la calle en stop, había un cumpleaños de una familia de salteños que estaban asando un lechón. Y eran como 20, 25. Entonces era la 1 de la tarde, o las 2 eran, entonces yo me acerco porque los conozco, lo conocía la que vivía ahí. Acá hay una compañera que me está mirando y se ríe porque se habla. Entonces les digo, mire, nosotros a las 4 acá va a pasar una escena, vamos a hacer una escena donde una niña tocando, están los chicos en esto, digo, entonces traten de bajar la música. Total, la escena dura 10 minutos o menos, ustedes bajen la música, y porque estamos haciendo la obra. Sí, maestro, quédese tranquilo, sí. Bueno, llega el momento de la escena y había 25 salteños en stop, uno con el vaso de vino así, otro, estaban todos en stop. Me acuerdo que Mariana, una de las compañeras que hacía la escena, decía, no entendía nada que pasaba, porque nosotros estábamos haciendo la escena y había 25 tipos también haciendo la escena, claro. Se quedaron en stop durante los que duró la escena, pararon el cumpleaños y siguieron la obra. Bueno, esas son cosas que también permite el que uno está en su propio territorio, conoce a la gente, y la gente sabe de qué va eso que estamos haciendo, y que no es que lo estamos invadiendo, o es que estamos mostrando trapos sucios que no se quieren mostrar, sino que estamos reflexionando juntos, ¿no?, sobre una temática. Bueno, había más preguntas. No sé, creo que estaban en la lista Florencia, Diego y María Isabel. No sé quién quiere preguntar primero. No sé, yo... Bueno. Sí, ¿qué tal? Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Bueno, mi pregunta tenía que ver un poquito con lo que explicó, que yo me preguntaba, el público, ¿cómo se llega al público, no es cierto? Esa era mi pregunta. Más que un poco es como que la temática sería cómo, me cuestiono cómo llegar al público para los distintos temas a tratar, o
cómo se puede, en el teatro comunitario, sería cómo se puede llegar al público en diferentes temas, temáticas, ¿no es cierto? A ver, tengo una pregunta porque no entiendo bien. Si es llegar al público espectador o llegar al vecino. ¿Cómo llegar al público? ¿Cómo llegar al público espectador? Sí. Ajá. Sí, ¿Cómo sí. ¿Cómo se puede llegar? Sí. Se llega, bueno, como se llega, vuelvo a decir, todos los elementos para difundir un espectáculo, todos los elementos que hay ahora para difundir un espectáculo. También puedo decirlo lo mismo que dije al principio, al ser muchos, toda esta difusión boca a boca enseguida se arma en forma muy voluminosa. Porque si vos sos 100 integrantes y 100 integrantes están poniendo en Facebook, están llamando a gente, están diciendo que hay un espectáculo, ya ahí tenés un volumen de público muy grande. Ahora, pasa lo siguiente, el público cuando ve el espectáculo, generalmente se siente identificado con lo que se le está contando. Entonces es muy raro el público que, debe haber un gran porcentaje que no le guste nada y no lo recomienda, pero ahí, continuamente, ahí se empieza a recomendar el espectáculo. Pero hay otra cosa que es muy interesante porque el anteaño pasado di una charla para promotores teatrales. O sea, los teatros comunitarios, como no tienen el tema de producción, no tienen de productores, nadie les está exigiendo, bueno, hace 8 funciones y deja la sala, porque hay otro espectáculo que viene atrás, están mucho tiempo en cartel. Entonces, si vos estás en un espectáculo 3, 4 años en cartel, ya se arma un boca a boca continuo. ¿Cuántas veces a ustedes debe haber pasado que le recomiendan una obra que es muy buena y uno dice, sí, la voy a ver, pero uno no puede salir corriendo a verla? Uno tiene que organizar cosas, ver cuándo puede ir a verla. Y cuando uno quiere ir a verlo, ya bajó de cartel, porque por ahí estaba programada 10 funciones. Ahora, si un espectáculo está 3, 4 años o 20 años, como tuvo el Fulgor Argentino, el casamiento de Anita y Mirko, hay un boca a boca que se mantiene continuamente. Porque hay gente que la recomendó y por ahí la vio hace 5 años y se juntó ahora con unos amigos y dice, vamos a ver tal cosa, y está en cartel. También el teatro comunitario permite la permanencia de los espectáculos, que el otro tipo de teatro no lo permite porque no se sostiene, sino cómo mantener un espectáculo en una sala alquilada durante 20 años. O si lo haces en la calle, sí lo podés mantener. El teatro comunitario, así como no se suicida, también mantiene los espectáculos en cartel. Y generalmente uno los baja porque uno quiere hacer otras cosas, porque no es porque deje de venir público. Es que por ahí te aparece otra temática, es otra cosa, o sea que es una dinámica totalmente distinta. Recuerdo esta charla con los promotores que me decían, claro, ¿cómo hago para conseguir una nota en un diario? Si por ahí cuando consigo la nota ya el espectáculo baja de cartel. ¿Cómo hago para llevar público a una sala si el espectáculo por ahí está ahí 10 funciones? Está por ahí durante 2 meses, pero con una función semanal. Entonces en realidad hace 8 funciones. Entonces me es muy difícil incentivar que vaya público. Y es un detalle esto, ¿eh? Al mantener las obras en cartel, se va realimentando el público y siempre tenés público. No sé si te contesto la pregunta, pero es una cosa también, diríamos, que he ido analizando por qué siempre hay público. Ahora quedaban unas preguntas. Sí, me contestó una pregunta. Quedaba Diego, Marisabel y después estaba la pregunta de Mayra, así que seguimos con Diego. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola, Diego. No, primero, decirte la alegría que nos es estar charlando con vos hoy. Creo que hablo por todos, es un día muy, muy, muy alegre. No sé, es una fecha muy, muy linda poder compartir esto con vos. Me parece tremendo rescatar la cuestión comunitaria y colectiva y fundamental que nos traigas todas estas palabras para compartirnos en este momento que es tan difícil y que estamos pasando por un momento tan difícil de cómo construir, de cómo juntarnos, que vamos buscando
la pequeña grieta en donde poder encontrarnos y cruzarnos, y toda esta alegría de construcción y alegría colectiva, a mí me hace como ponerme muy, muy contento un sábado en donde no me puedo juntar con mis compañeros a construir y a hacer teatro. Me quedé pensando en qué parecidas son las lógicas del teatro comunitario muchas veces a los movimientos sociales, en esto del entrecruzamiento de generaciones y de la construcción colectiva y del arraigo en lo territorial. Son muy, muy parecidas muchas de las, y lo desopilante, que todas las circunstancias desopilantes que esas cosas pueden llegar a generar. Mi pregunta era específicamente si hay, sobre la construcción del material, si la escritura viene primero, o si se va construyendo en los ensayos, o si es una forma colectiva de construir el material, ¿no? Si cada participante, actor, va tirando ideas, o si es primero, bueno, eso, ¿no? Primero es la dramaturgia y después sobre la preparación actoral, si hay algunas cuestiones específicas de los actores para el teatro de calle y para el teatro vecinal y comunitario, ¿no? Si hay cuestiones específicas que... Y te lo pregunto porque nosotros justo estamos también construyendo en ese proceso, en este tiempo que no pudimos estar saliendo y eso, nos empezamos a juntar en las plazas porque entendimos que hay una de las posibilidades de hacer teatro es hacer teatro en la calle y con los vecinos y entre mucha gente. Y bueno, nada, entonces estamos como en esa búsqueda, te lo pregunto desde lo súper práctico, desde la necesidad, eso. Gracias. Bien, a ver. Un montón, perdón. No, por empezar, quiero aclarar una cosa. El teatro comunitario tiene dramaturgos de teatro comunitario. O sea, porque también a veces hay una confusión que hemos hecho nosotros mismos del teatro comunitario, ¿no? Que generalmente a veces ponemos creación colectiva. Y eso es una generalidad. Yo trato de explicar que son dramaturgia de aportes colectivos. O sea, yo soy dramaturgo y tengo el aporte colectivo del grupo, de la comunidad, y yo hago, diríamos, la condensación poética, pero tengo el aporte colectivo, que no es lo mismo que creación colectiva, donde uno diría, bueno, todo el mundo va escribiendo y juntamos los pedazos, que por ahí se puede hacer, pero te quiero decir, lo ideal del teatro comunitario es que está el dramaturgo o hay grupos de dramaturgo. Por ejemplo, no es un dramaturgo, sino que hay un grupo de dramaturgo, pero digo, hay quien tiene la intencionalidad de hacer la condensación poética de lo que la comunidad te está aportando. Ese es un camino que vamos haciendo de distintas maneras, haciendo improvisaciones. Primero, a ver, yo a veces me pasa cuando voy a dar un seminario, que vos tenés que dar un seminario en 4 días, que siempre digo, hacer una muestra gratis de lo que es el teatro, ¿viste? Porque en 4 días, ¿cómo podés? Pero yo realmente hago lo siguiente. Divido a la gente en grupos y diga, hagan una lista. Si alguien les preguntara, van a hacer una obra y les preguntaran, ¿de qué quieren hablar? Bueno, háganme una lista de temas que quieren hablar. Bueno, ahí aparece una lista de temas. Yo siempre digo, en el fondo el tema no te sirve para hacer una obra de teatro, porque si no haces un panfleto o haces una cosa muy esquemática. Eso después lo tenés que trasladar a imágenes, a situaciones. Entonces después, la segunda parte de la reunión, digo, bueno, ponele, que el tema sea la exclusión, ponele. Bueno, cuénteme anécdotas sobre eso. Que usted, ¿a dónde ven esa, lo que llaman exclusión? Bueno, contame anécdotas concretas que hayas visto, que hayas vivido. Bueno, ya la anécdota te empieza a producir imágenes. A partir de que produce imágenes, ya el dramaturgo empieza a armar cuentos, escribir escenas. Te quiero decir, se va armando todo un aporte de todos a partir de temas que quisieran, de este disparador de, bueno, ¿qué quieren contar? Cuando uno ya está armado como grupo, y en el caso nuestro que tenemos obras en cartel, nos podemos permitir el lujo
de tomarnos hasta 3 años para armar una obra. Y esto que parece una locura es interesantísimo, porque en 3 años va quedando la esencia, vas tirando todo lo que nos sirve, ¿viste? Porque si vos tenés que armar una obra en 3 meses, empezás a poner todo lo que apareció. Ahora, cuando vos tenés 2 o 3 años, empezás a decir, sí, pero esto fue muy lindo, pero acá no me sirve, esto acá no entra. Yo también hago un ejercicio de decir, bueno, algo que trabajamos 1 año, lo paro en el verano, lo tomo en marzo y ahí lo veo de vuelta y digo, puta, esto es una porquería, esto que estábamos haciendo no tiene sentido, bueno, vamos a encargar para otro lado. Te quiero decir, hay diríamos, empieza a haber una condensación que produce el tiempo, pero bueno, esto lo puede hacer un grupo que tiene años. El grupo que empieza, el teatro comunitario, igual que hablando de la inocencia, no tiene ningún pudor en mostrar 4 o 5 escenas, mostrar un espectáculo que todavía no está terminado, y mostrar lo que tiene, y después dice, bueno, esto lo seguimos el año que viene, o cuando tengamos más parte del espectáculo lo mostramos. O sea, no hay ningún pudor, todo lo hemos hecho. O sea, nosotros también lo hacemos. Cuando tenemos un espectáculo lo mostramos primero, porque también el público te termina de armar el espectáculo. Porque lo que uno cree que funciona bárbaro, después te das cuenta que no funciona para nada. Y así como yo decía, no hay pudor un vecino imitar al otro vecino que hizo el personaje, tampoco tenemos pudor en el teatro comunitario de tirar algo que no sirve, ¿viste? Yo tiro cualquier cantidad de cosas, hemos tirado un espectáculo entero, que decían, bueno, esto no va, esto no sirve, se pasó de tiempo, y sin ningún problema lo hemos dejado, lo hemos tirado a la basura. Que eso también que tiene que ver con lo que yo decía, la demesura, toda la posibilidad que te da la comunidad para hacer... crear una obra, ¿no? También una cosa que nosotros, esto digo con el tiempo, pero es bueno saberlo, la etapa dramatúrgica es una etapa de mucha angustia, porque es la angustia de que vos querés ver de qué trata la obra, porque la creación te produce angustia. Ahora, cuando uno lo tiene claro, es muy gracioso, porque cuando los vecinos lo tienen claro, saben, se despojan de esa angustia, entonces trabajan para el dramaturgo. Y se permiten cualquier cosa, porque en el fondo que el dramaturgo se haga cargo. De algo le va a servir, algo no le va a servir, y te aportan 10.000 cosas, porque saben, bueno, ahora estamos trabajando para dramaturgia. Y yo les digo, bueno, después vamos a hacer la puesta en escena. Y yo hasta soy bastante esquizofrénico, que por ahí yo escribo cosas que después las tengo que poner como director y digo, ¿quién carajo escribió esto? ¿Y esto cómo lo pongo? Y fui yo mismo, pero era cuando estaba de dramaturgo, no me preocupé. Pero eso es muy interesante, porque si uno cuando está de dramaturga se preocupa como director, ya empieza a encorsetarse. Se empieza a encorsetarse. Si yo como dramaturgo imagino que pasa una vaca volando por Barraca, bueno, después que vea al director cómo pone esa vaca, o cómo lo resuelve. Si yo ya me lo limito como dramaturgo, nos perdemos la vaca volando, y por esa vaca volando dispara otra cosa. Digo, estar, viste, esta intencionalidad de ir armando la dramaturgia, porque el vecino yo me acuerdo ahora, cosa de anécdotas, cuando hicimos una obra que se llamó El loquero de Doña Cordelia, que era un grupo de vecinos que vivían en una pensión, un loquero, que habían decidido refundar la Revolución de Mayo. Porque en definitiva los parámetros, los conceptos de la Revolución de Mayo no era para todo el mundo, lo de libertad, igualdad, todo no estaba funcionando. Entonces decían refundar la Revolución de Mayo. Pero eso, el origen de esas cosas fue, me acuerdo, un vecino que dijo, ¿qué hubiera pasado si Maradona en el año 86 en el Mundial de Fútbol, cuando hizo el gol con la mano, hubiera parado el partido y le hubiera hecho el referí? No lo cobra el referí porque lo hizo con la mano. ¿Qué hubiera pasado a nivel social? ¿Qué hubiera pasado con esas pequeñas trampas que continuamente construimos todos los días en nuestra sociedad? ¿Y qué pasó? Que le pusimos la mano de Dios a esa trampa. ¿Cómo influyó eso en toda la sociedad? Entonces empezamos a ver no las trampas de arriba únicamente, todas las trampas que tenemos todos diariamente a nivel social. Bueno, de eso surgió un espectáculo que se llama que terminó refundando la Revolución de Mayo, que por supuesto no quedó nada de... Que me acuerdo que fue muy gracioso el tema de la escena, porque hice una improvisación sobre esa escena de Maradona, y la escena era que
enfrente donde estamos nosotros hay un club muy viejo de Barracas, que es el Sportivo Barracas, que es uno de los clubes fundadores del fútbol argentino. Bueno, la afición era que un hincha de este club, ¿viste esos hinchas que van a todos los partidos y son 12 hinchas, llueve, truena, siempre va al partido? Entonces la comunidad decidió que Don Raúl, creo que se llama, Don Raúl se merecía ir al Mundial del 86. Entonces toda la comunidad de Barraca le pagó el viaje y le pagó las entradas para que él fuera al Mundial del 86. Y resulta que Don Raúl gritó mano en el medio de la tribuna. Entonces fue una vergüenza para el barrio, que entonces ahí, bueno, lo secuestraron y se lo trajeron de vuelta al barrio, y todavía sigue secuestrado en el barrio, ¿no? Lo llevan de casa en casa porque fue la vergüenza barrial que Don Raúl gritó mano. Pero vos fíjate esto que estoy contando, todo el imaginario que hay, de todo lo que hay para tirar de ahí, de algo que surge de la comunidad. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos dicho no referí, no lo cobré, lo hice con la mano? Todo lo que pueda aparecer. Un poco, digo, no sé si te responde esta cosa de los aportes colectivos que le hace un dramaturgo en la comunidad. Después, con respecto a ciertas cosas de técnicas, a ver si puedo hacer... Hay un tema que el que esté a cargo de un grupo tiene que saber mucho de técnica para decir cómo... Nosotros tenemos un dicho que en el teatro hay mucho gregoré para decir Gregorio. O sea, hay mucha técnica, muchos métodos, muchas cosas, y a veces es más fácil la cosa. Entonces uno tiene que ver, decir, ¿qué sirve? ¿Cómo retransmito yo las técnicas para no trabar al vecino, que el vecino pueda llegar a actuar? Bueno, partir del tema de que en el fondo actuar es un juego. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos, cuando nosotros tenemos que cuando podíamos, los primeros viernes de cada mes, todo vecino del barrio que quisiera integrarse al grupo se podía venir a integrar a un taller de integración, que le llamamos nosotros, donde hacemos las primeras retransmisiones de técnica. Uno de los primeros ejercicios que hacemos es llenamos el espacio de vestuario, de ropa, de zapatos, de pelucas, de maquillaje. Ustedes saben lo que produce en el vecino empezar a ponerse, no a disfrazarse, a vestirse y a armar personajes a partir del vestuario. En el fondo eso es muy atávico. ¿Qué chico o chica no ha hecho cuando era chico, no se ha puesto los zapatos del padre o de la madre, o no ha ido al ropero y se ha puesto un saco no se ha vestido de otra cosa? Es decir, algo muy esencial del juego, ¿no? Y a partir de este vestirme de otra forma creo un personaje, y ahí empezamos a tirar del hilo. ¿Y por qué se vistió? ¿Y por qué usa esto? Y aparecen cosas riquísimas, porque en el fondo es un juego muy divertido que va a algo muy profundo de decir, bueno, me he visto de otra cosa. Y hasta cosas muy elementales, cámbiense los zapatos, porque si uno se viste todo y sigue con los zapatos que uno usa todos los días, tiene la misma energía. Ahora te cambias los zapatos, un zapato que sea más chico, más grande, te modifica la energía. Vos después le hablar de la energía, de dónde tiene la energía el personaje, bla, 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 bla. Pero primero lo experimentó. Como un compañero, me acuerdo que tenía que hacer, un tipo que tenía una dificultad en la pierna, me decía, bueno, ¿qué siente un discapacitado? Yo le digo, endurecé la pierna y después me decís qué sentiste. Empecé a caminar con la pierna dura. O sea, esa cosa que a veces están devaluada de lo exterior a lo interior, y a veces conseguir el interior a partir de un hecho exterior, como sea el lenguaje, o poner la pierna dura, entonces te vas a dar cuenta que le pasa a un rengo que no puede mover la pierna. Que eso también tiene que ver mucho con el trabajo corporal. Uno tiene que tener mucho cuidado en el trabajo corporal. Yo digo, el vecino suele venir con, o sea, un cuerpo tosco, que es el que tenemos todos, flaco, alto, gordo, petizo, cada uno tiene el cuerpo que tiene, formateado por la vida como se lo ha formateado de distintas maneras. Ese cuerpo suele ser tosco, pero a su vez suele ser torpe. Yo creo que tiene que seguir siendo tosco, pero hábil. Está a disposición para la actuación. Y ahí trabajamos por ese lado. No es el famoso entrenamiento que termina enloqueciendo y diciendo, no, yo no puedo. Y el vecino no te va a decir yo no puedo. El vecino no viene más. Si yo voy a una clase y salgo contracturado, más, sí, para sufrir me quedo en mi casa. O sea, digo, uno tiene que tener muchísimo cuidado en eso. Uno tiene que, el trabajo corporal es a poder funcionar en forma colectiva, a contactarte con el otro, a ver las posibilidades que tiene tu cuerpo.
pero de cosas muy sencillas, justamente visualizando qué se puede y qué no se puede, hasta dónde podés avanzar en el proceso de cada uno y hasta dónde no. Bueno, te digo cosas así muy generales, pero sobre todo digo, tener cuidado en no forzar algo que el vecino no pueda hacer. Yo siempre digo lo siguiente, mi mayor fracaso sería que un vecino me dijera, me hiciste pasar vergüenza. Si un vecino me dijera, me hiciste pasar vergüenza, yo creo que dejo de hacer teatro comunitario, porque digo, ahí me la pifié de cabo a rabo. Es decir, qué posibilidades tiene cada uno. Y viendo que tiene más posibilidades, incitarlo a que avance un poco más. El que a veces cree que puede avanzar y vos crees que si avanza un poquito se va a pegar contra la pared, pará un poquito. Estar muy atento al proceso de cada uno. Y sobre todo no hacer uno de la técnica un poder. No hacer del saber un poder, sino es algo a compartir. Porque también uno a veces se engolosina con lo que sé y el otro no sabe. Y hace de eso uno un poder. Y no, eso no sirve para nada. Eso puede servir para si das clases particulares, para que tengas más alumnos y te paguen. Pero para el teatro comunitario, al contrario, tenés que compartir lo que vos sabés y ver en qué proceso va cada uno, y partiendo de que todo el mundo tiene saberes, no es que viene alguien, algo vacío que vos no tenés que llenar de cosas. Por eso hay que ir en la marcha viendo, y sobre todo ustedes que están formados en la técnica, decir, bueno, ¿qué sirve en este momento y qué nos serviría? En esto voy a trabar en vez de no usar términos técnicos, porque yo digo, bueno, tenemos que ser orgánicos. El vecino te dice, ah, bueno, sí, ahora voy a ser orgánico. No tiene la más puta, qué sé yo. Una vez me acuerdo, yo cuento una anécdota con una vecina que hablaba de la transmisión de energía, bla, bla. Entonces me dice, ah, ya sé, Ricardo, lo hago con más ademanes. Entonces digo, ¿para qué estuve hablando de la energía, de transmitir energía, si ella pensó que hay que hacer más ademanes? Por eso digo, hay que ver también uno cómo traduce los términos técnicos que uno da como normales, a que justamente el vecino lo tome y realmente lo aprenda y lo ponga en práctica. No sé si te contesté, pero más o menos por eso. Bueno, había unas preguntas en el chat y también estaba María Isabel, así que preguntemos primero que pregunte María Isabel y después las preguntas que había en el chat. No, gracias, Verónica. Hola, Ricardo. Hola, hola. ¿Qué tal? La verdad que riquísimo todo lo que traes, pero en realidad ya me contestaste porque mi intriga era esa, con respecto a la construcción y con respecto a las técnicas, ¿no? Así que ya me contestaste, estaba por ahí con las mismas inquietudes que Diego. ¿Cómo se daba esta construcción? Si se sentaban a construir algo juntos, pero nada, ya me lo contestaste, y con respecto a las técnicas también, así que nada, agradecerte nada más. Bueno, mucho. gracias. No, y la pregunta de Mayra creo que también iba por ese mismo lugar, que decía que se quedó con la frase, compartiendo todo lo que sé, crece el otro, crezco yo. Se quedó con esa frase y quería que la profundizaras, pero me parece que tiene un poco que ver con todo, con lo mismo, ¿no? De esa sensación, dice, que se puede aportar a ese, pero que estoy tratando de leerla y se me va. A ese expandir y compartirse, ya que hoy en día la sociedad está más individualista y a veces se hace difícil construir y llevar adelante un colectivo, dice Mayra. Sí, no, justamente, un poco de las cosas que yo decía, cómo probar, aunque sean chiquitos, en el micro mundo que es un grupo de teatro comunitario, ciertas prácticas. Yo continuamente digo, estas prácticas a nivel social nos hacen mal, vamos a probar otra forma, vamos a hacerlo de otra forma. Yo también siempre cuento la anécdota de en nuestro grupo, armamos lo que llamábamos los grupos de reflexión. ¿De dónde surgió eso? Yo veía a los principios, ¿no?, que por ahí hacíamos grandes reuniones, hacíamos asambleas, y en la asamblea hablaban siempre los mismos y los callábamos siempre los mismos, ¿viste? Era como que al final era un como qué, una asamblea, supuestamente una asamblea, pero después terminaba siendo un como qué. Y que las cosas interesantes salían en los cumpleaños o en el bar de la esquina, cuando después de una función se iban a tomar algo o a comer una pizza. Ahí aparecían temas de dinámicas que hacía falta tratar, que por ahí no salía en una asamblea. Entonces, a partir de ahí empezamos, yo me pregunté, digo, ¿cómo hacemos esto orgánico para que nos sirva a todos?
y armamos lo que llamamos los grupos de reflexión, decir, bueno, empezar a tratar problemáticas de dinámicas, pero de a pocos, de a grupos de 6, 7, antes de un ensayo juntarse, ir anotando lo que aparece, y ahí fue muy rico, pero tan rico que en nuestro caso, por ejemplo, nuestro grupo no tiene ninguna regla escrita. Fue todo dinámicas que se fueron armando a partir de los grupos de reflexión. Y que se fueron anotando, y entonces a partir que se anotaban, lo trataba después otro grupo. Temas, pero a veces, temas que a veces nos atraviesan a todos. Por ejemplo, las llegadas tarde, famosas llegadas tarde. ¿Qué hacemos con sí? Porque yo soy el boludo que llego temprano y al final después el otro llega tarde y al final llega tarde y después actúa igual, ¿viste? La clásica. Bueno, vamos a reflexionar sobre este tema. Una de las cosas que hacemos en la reflexión, no poner reglas, porque uno generalmente cuando se junta pone reglas. Si alguien está en una reunión de consorcio sabe de qué estoy hablando. De uno pone enseguida reglas, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y el que no viene no participa, y si alguien llegó tarde no ensaya, ponemos reglas. No, es decir, las reglas no nos sirven porque si no, a partir que la tenemos que transgredir por necesidades, se nos fue al diablo de la regla. Pongo un caso, si uno dice, el que llega acá apaga los celulares. Y el primero que te dice, disculpe, pero yo tengo a mi mamá enferma que está internada, por ahí me voy a llamar, lo tengo que dejar prendido, te cagó la regla. Entonces lo ideal sería, bueno, tengamos los celulares prendidos, pero no tratemos de usar el celular, tengámoslo por necesidad o porque tenemos algo, pero mientras estemos en el ensayo, ensayemos. Pero entonces no es que está prohibido el celular, sino usémoslo bien. El tema de las llegadas tarde. Bueno, después de reflexionar fue muy interesante, porque se llegó a la conclusión que, bueno, el que llegaba temprano era un privilegiado, porque tenía ese tiempo para llegar temprano, para juntarse con el otro, para preparar el espacio para el que llegaba más tarde. Y el que llegaba más tarde por él, no podía llegar más temprano por problemas de trabajo, problemas familiares. Y el que se hacía el vivo, que llegaba tarde porque era el vivo, se la perdía. En el fondo era el más tonto, se la estaba perdiendo, porque el que llega temprano toma mate, charla con el otro, hasta... Esto nos dio, qué sé yo, en el caso del casamiento, que tenemos que armar la escenografía todos los sábados, armar el espacio escénico. Bueno, llegamos, los que llegan temprano y los que viven más lejos pueden armar el espacio. Los que después tienen que irse, porque viven más lejos tienen que irse más rápido, entonces después desarman los que viven más cerca, que pueden llegar a su casa caminando, tomarse un colectivo, desarman el espacio. Bueno, ahí se arma una dinámica a partir de las necesidades del colectivo. Pero eso se pudo hacer a partir de reflexionar sobre las llegadas tarde, los famosos chismes, ¿viste? Esa cosa que aquel dijo que estaba enfermo y resulta que yo lo vi en el bar de la esquina. Bueno, lo reflexionamos y dijimos, bueno, para que haya esto crezca tiene que haber dos. Si yo le digo, voy a uno y le digo, che, Cachito dijo que no podía venir al ensayo y resulta que se fue al cine. Y si yo digo, no me diga, qué hijo de puta Cachito, nos cagó el ensayo, la cagué. Ahora, si yo digo, bueno, che, vamos a hablar con Cachito a ver por qué hizo eso, y ahí se termina la conspiración. Y esto que parece una tontería, se fue instrumentando. Y se fue instrumentando, entonces no hay grandes conspiraciones. Yo siempre digo, si hay grandes problemas se tratan, pero generalmente también pasa en los grupos numerosos, sería como la familia numerosa, ¿no? Si uno tiene un hijo solo, es un hincha pelota, ahora si llega a tener 7 se van medio acomodando solos, y hay cosas que se van acomodando a nivel horizontal, que en el teatro comunitario pasa, si no uno estaría de asamblea todos los días, ¿no? Al ser grupo numeroso están quién son amigos, quién no son amigos, quién se lleva mejor, quién se lleva peor. Los distintos problemas se van arreglando a nivel horizontal, y si hay un problema que atañe a todo el grupo, bueno, ahí se trata en forma grupal. Una cosa que nosotros hicimos, nunca votamos, siempre hacemos las cosas por consenso, porque también veíamos que si se votaba estaba quién ganaba y quién perdía en la votación, y hasta se podía llegar a armar las votaciones, ¿no? No, llegar a un consenso, y a partir de un consenso uno acciona. Que estos son pequeños detalles, pero son cosas que van armando una solidez en las dinámicas grupales. Había una pregunta que yo leí hacia al pasar en el chat sobre cómo empezar a armar un grupo, alguien de Temperley vi. Sí, no sé, la buscamos. La vi así al pasar, porque estaba hablando, mientras estaba hablando la vi.
Epa. Fui yo. Pepa. Tengo Sí. medio conectividad rara, no sé si voy a probar poner la cámara ahí. Ahí. Sí, yo tuve una experiencia de armar un grupo de teatro comunitario con Pedro Palacios. Y sí, lo que me pareció que no funcionó fue esto de la convocatoria, era muy heterogénea porque no venían del barrio, venían de muchos barrios. Entonces, yo sentí que en esa experiencia lo que falló fue no encontrar un sentido común, como un objetivo común, una lucha. Se habló de los ferrocarriles porque estábamos al lado de la estación de Temperley, y toda la historia que generó el hecho de que por ahí pasaba un ferrocarril y cómo fue creciendo Temperley a partir de eso, pero en realidad ninguno tenía ese arraigo. Eso era lo que me... Ya no veía que por ahí pasaba el tema. Sí, y bueno, y se fue desarmando, entonces, nada, eso, como No, preguntar sobre... Sí, no, es un tema. En el caso nuestro ya tenemos no solo vecinos de Barraca, pero en realidad son vecinos de Avellaneda, Lanús, que yo siempre digo, ¿no? Hay una unidad cultural, porque esto que algunos somos Barraca capital, otros son provincia, bueno, es muy reciente la historia nuestra, argentina. En realidad era toda una unidad cultural, Boca, Barraca, Avellaneda, Lanús, parte de Loma Zamora. Entonces, sigue habiendo esa unidad cultural. No, el tema es, a veces no influye que sean de distintos barrios, el tema es contar algo que tenga que ver con ese anclaje que han decidido, en este caso Temperley, y como aunque sea de otros barrios, también le atraviesa el tema del ferrocarril, porque en el fondo uno cuenta lo que le pasa al barrio de uno, pero en el fondo le pasa al barrio del otro y al otro país. Una cosa que yo siempre a veces insisto al principio es, la gente de teatro hemos hecho mucho mal al teatro. A ver, ¿qué quiero decir? Uno a veces si convoca a hacer teatro, la gente dispara para la vereda de enfrente, ¿no? Porque dice, esto no es para mí, no me convoqué a hacer teatro, puedo hacer cualquier otra cosa menos hacer teatro. Entonces a veces hay que ir convocando. Yo cuando he ido hacia barrios totalmente nuevos, o me ha pasado incentivar un grupo nuevo, empezar a convocar vecinos a contar historias sobre cómo llegaron al barrio, cuánto hace que viven ahí, contar historias sobre ellos y el territorio, que es menos expuesto y a su vez les gusta mucho porque nadie le pregunta a nadie de cómo llegó al barrio. Ya nadie pregunta, ni los nietos a los abuelos, ni los abuelos le cuentan a los nietos. Entonces cuando vos abrís esa instancia, aparece un caudal riquísimo. Nosotros el 2019, que hizo una compañera Corina en la Villa 40, un trabajo sobre la historia de Villa 40, pero pareció una cosa pero riquísima, de cómo llegaron distintas culturas, cómo se armó ese espacio, hasta salió que había un yacaré, porque era un bañado eso. Los primeros que llegaron había un yacaré en ese lugar. ¿Viste? Entonces cuando vos empezás a hablar de las historias de los lugares, te empezás a empoderar como vecino. Te empezás a empoderar y ahí empieza, a partir de esa historia, empieza sin querer a armarse la teatralidad, a armarse la historia que se quiere contar. A veces yo también digo armar una canción, porque el teatro comunitario, cosa que no hablé, usa mucho el canto, porque como es un teatro épico, usa la música, el canto, o sea, sería más que el canto, sería el texto cantado, ¿no? Un texto cantado que, bueno, Bertolt Brecht lo usaba en sus obras, o sea que se usa mucho. Entonces a veces armás una canción y sintetizás un momento que apareció en una historia. Pero a partir de que, por ahí digo, es más fácil empezar a contar historia, tomar mate y contar historia, y decirle, bueno, dale, pero vos tenés una vecina que también sabe, y che, traete a tu niña, viste, empezar a armar la cosa, contar historia, y yo también siempre digo, en últimos casos que te fracase todo, te queda un libro. Te queda un libro sobre la historia de ese barrio. No te queda una obra de teatro, pero te queda un libro. Pero eso ayuda mucho. Y eso después empezás a trasladar a canción, a escenas, pero ya hay un sustento.
un sustento de qué quieres contar. Justamente en la escuela estoy trabajando con Aimé Painé, que ella dice, el principio de ser culto es saber quién es uno, ¿no? Y hace todo un trabajo sobre sus orígenes y realza la cultura mapuche, ¿no? Pero estoy tratando como de tomar eso como para que empiecen a investigar su árbol genealógico, no sé, porque es una línea muy golpeada, pero sí de dónde vienen, ¿no? ¿Qué relación tienen? ¿Cuál es su familia? ¿Sí? Es un empoderamiento eso. Sí. Se empoderan si pueden contar y ven que sus historias son válidas. Tal vez me parece que una de las cosas que, en base a lo que dice Pepa, que por ahí más atenta en una construcción colectiva es esa puja de relatos, ¿no? Que a veces algunos cometemos siempre cometemos el error de querer que prime el relato de uno por sobre los de los otros, o bueno, ahí es como difícil, ¿no? Equilibrar. Sí, el tema es tener mucho elemento, por eso yo digo, la historia es un buen camino, porque ahí ahí empiezan a coincidir historias a partir de que se arman las historias, empiezan a armar cosas que uno ni sabía. Yo me acuerdo cuando nosotros hicimos un espectáculo surcido a mano, que era sobre una historia de Barraca, había dos hermanos que su padre había trabajado en la imprenta más grande de Sudamérica, que era la Fabril Editora, que está en la esquina de nuestro teatro. Y resulta que contaba que, uno contó que también, no era uno de los hermanos, uno contó que el padre trabajaba en la Fabril Editora y contó que cuando en la Fabril Editora imprimían alguna enciclopedia que le podía interesar a los hijos, se robaban las hojas, ¿no? Se las envolvían en la pierna, una vez que la imprimían se envolvían la hoja en la pierna y entonces iban sacando de a una las hojas de la enciclopedia y después la armaban en la casa, ¿no? Era una forma ¿no? Entonces me acuerdo que los hermanos Dabate, que eran dos que el padre también trabajaba ahí se dieron cuenta por qué en la enciclopedia de ellos faltaba la letra H, porque parece que el padre había estado enfermo y cuando se imprimió la letra H, no había estado el padre, entonces su enciclopedia había quedado inconclusa. O sea, porque le faltaba, ese día no se había robado la hoja había imprimido la letra H. Pero vos fíjate que esta cosa que parece una tontería, aparece toda una historia de un barrio fabril, de cómo era la relación del lugar fabril con su gente, cómo eso se trasladaba a la familia. Apareció una cosa teatralizada, pero riquísima a nivel teatral, a partir de que alguien contó una historia de cómo, bueno, nos pasó cuando armamos el grupo de Berizo también, que yo participé del principio en la dramaturgia, en la dirección, cómo se robaban el matambre en los frigoríficos, que era el que desollaba, era como, la idea era, había que robarse un matambre y lo cocinaban y lo comían además, pero todo un coso, diríamos, subterfugio, o sea, no se podía hacer, pero lo hacían, era todo como se llegaba el matambre, del que mataba a la vaca le sacaban el matambre, el otro lo cocinaba y después se lo comían. Era toda la historia del matambre en los frigoríficos de Berizo. Luego fíjate esa historia, por ahí no queda en la obra, pero le da una encarnadura, un sustento único, porque aparece, esto es lo que digo la anécdota, ahí aparece la imagen, ahí aparece la imagen, y ahí aparece el dramaturgo que abreva de estas imágenes. Fíjate, los frigoríficos de Berizo, cómo se robaban el matambre y se comían el matambre durante una jornada laboral. O cómo, no sé, me acuerdo que los que venían de Rusia, de los países fríos, los mandaban a laburar a la cámara frigorífica. De acuerdo a los países que provenían, acomodaban a los obreros, y entonces los rusos iban a la cámara frigorífica, porque estaban acostumbrados al frío. Y eso esa cosa concreta que te la cuentan, te permite imaginar la obra. ¿Se entiende esto, no? Sí, acá hay sobre todo esto de tirar del hilo, ¿no? Me parece que es un concepto interesante para quedarse, como, bueno, arrancar y después tirar del hilo. Y me hace acordar en una clase que tuvimos, no fue la pasada, sino la anterior, me parece, de este espacio, en el que yo les había pedido como ejercicio que escribieran sobre su territorio y demás. Y hay muchos que son de Guernica,
Y entonces empezaron todos a hablar de su barrio y veías que los otros que también viven en Guernica hacían que sí con la cabeza. Y de pronto esto de pertenecer a un mismo territorio, y de ahí también se podría tirar del hilo un montón y empezarían a aparecer más y más cosas, ¿no? Que era un poco lo que veníamos charlando en clase y vos condensás como Sí, muy de las claramente pequeñas también. historias aparece la gran poética de un espectáculo, porque vuelvo a decir, un tema, si vos querés hacer una obra de un tema, terminás en una cosa esquemática, un panfleto. Tenés que llevarlo a estas cositas, esta cosa viva, concreta. Porque además el tema de los temas también, que yo he dado así seminarios, gente de Francia, de España, en Francia me acuerdo que acá en el EMAT, que di un pequeño seminario de teatro comunitario, y no se anotó ningún argentino, eran 14 franceses y 5 españoles. Pero lo loco es que cuando vos haces la lista de temáticas, es lo misma. La tiene el mío en francés, el tema de la individualidad, que se está rompiendo los lazos comunitarios, los temas son los mismos. Lo que lo hace único después estas pequeñas historias, esta pequeña anécdota que aparece en la imagen. Por eso digo, no hay que quedarse en el tema, hay que ir a esta cosa de la encarnadura de la imagen, empezar a tirar el hilo, como decís vos, Celeste. Total. Cele, acá en el chat queda una sola pregunta más, si querés la hacemos y si no cerramos, como vos quieras. Sí, yo son -5, no quiero abusar de la Claro. generosidad. No, de yo no tengo problemas, contestémosla, a ver si podemos. Entonces completemos esta última pregunta y no me gustaría que nos despidiéramos sin que cuentes y que hagan la invitación pertinente de lo que está sucediendo hoy en el circuito y la obra que se estrenó la semana pasada. No sé, ¿cuál es la pregunta del chat? La pregunta era de Lara y puso, a ver si la encuentro, dice que viste que vos hablabas, Ricardo, sobre que algunas cosas se van desechando por cuestiones, hasta se desechan obras enteras en esto de la producción, porque se pasaban de tiempo, dijiste vos. Entonces ahí pregunta Lara, dice, ¿hay un tiempo máximo, un tiempo mínimo? ¿Cómo tenés el tiempo del tiempo? ¿Cómo sabés cuando algo se le fue el tiempo? Sí, no, a veces el tiempo cambia los tiempos sociales, qué sé yo. Vos por ahí no sé si vos estabas, Celeste, en la murga cuando nosotros habíamos armado el espectáculo de la murga para estrenar en febrero del 2002. Sí. Habíamos terminado, creo, de armar el espectáculo el 17 de diciembre. Ocurrió después lo que ocurrió el 20 o 21 de diciembre, menos, todo lo que habíamos armado no tenía sentido. Tuvimos que armar de golpe otro espectáculo, porque habían cambiado la lógica de la comunidad, de la sociedad, del país. Entonces, me acuerdo de eso, fue un caso concreto. Me refiero a veces a esas cosas concretas que vos estás indagando por un lado y lo social está pasando por otro tan potente que no podés ignorarlo. ¿Viste? Eso es lo que pasa. Que es un tema ahora también para lo que nos está pasando. Yo pensando a futuro. Si vos me preguntabas hace un año atrás, ¿habría que hablar de la pandemia? Yo hace un año atrás te decía, no, porque la humanidad a veces cuando pasa estas cosas tan duras, después no quiere saber nada, no quiere que le hablen de eso. Ahora, se está prolongando, nos está atravesando de tal manera que yo a esta altura me pregunto, ¿podemos ignorar esto que nos está pasando? Como comunidad podemos ignorarlo y poner que mañana estemos todos vacunados, podamos volver a encontrarnos, hacer como que no pasó nada. Es un tema, es un interrogante que tengo, no es que tengo la solución, pero digo, se me cambió el interrogante, digo, ¿podemos ignorar esto? ¿No? ¿O tenemos que elaborar el duelo? Y elaborarlo en este sentido metafórico y a partir de esta ceremonia que el teatro de alguna forma. O decir, no pasó nada, ya estamos todos bien, sigamos adelante. No sé, eso también creo que responde a esta cosa de en qué sintonía está con el momento el espectáculo que estás haciendo o no. A eso me refería. Bueno, ahora sí, me parece que ahí quedó contestada la pregunta. ¿Querés, Ricardo, contarnos de qué Sí, o sea,
el sábado pasado estrenamos, dijo el mosquito, estrenamos un audiovisual, teatral audiovisual, producto de un trabajo que empezamos el año pasado, lo terminamos este año, que fue producto de este aislamiento, ¿no? Empezamos así, bueno, cómo empezamos a armar personajes, a tratar distintos temas. Bueno, de eso surgió que yo escribí, hablando de la dramaturgia, escribí, diríamos, un borrador de cuento, un cuento sobre supuestamente un experimento que se hacía en un barrio de cómo eran las relaciones vecinales. Bueno, después eso había que trasladarlo al audiovisual, entonces hubo 2 compañeros que se dedicaron a hacer el guión y dirigir eso, y bueno, ahora estrenamos un audiovisual que se llama Barracas, un experimento social, que bueno, habla sobre las relaciones vecinales. Es un audiovisual, no es una obra de teatro, pero tiene una teatralidad implícita, porque en el fondo somos gente de teatro y hacemos teatro, entonces hemos hecho este espectáculo. Hoy hay una función a las 6 de la tarde y otra a las 8 de la noche. O sea que si se anotan, va por YouTube, le van a mandar el link de YouTube, después de ver el audiovisual se hace un Zoom para charlar un rato, y después el que puede colabora en una gorra virtual. Todo virtual, así no nos contagiamos. Pero bueno, es lo que podemos hacer. Lo que sí lo estamos haciendo como si fuera función, ¿no? O sea que no es que subimos a YouTube y lo puedes ver cuando quiera. Lo interesante es que te anotes como si vieras a sacar una entrada, las damos la bienvenida como si fuera la sala, la vemos todos juntos y después todos juntos charlamos un rato. Es como si fuera una función, que eso en algún contribuye a que nos sintamos que estamos juntos, ¿no? Que estamos como en una función. Lo que no sé es cómo trasladar, vos tenés el link de eso, Celeste. No, el link no lo tengo porque lo tienen, lo mandan cuando uno reserva la entrada. Pero sí, lo busco y lo subo al Classroom y lo podemos compartir en el Facebook. Claro, de ACT también. Sí. Y si no, también pueden buscar las redes sociales del circuito, el Facebook, Instagram. No, yo te lo puedo reenviar a Pacheca, lo busco y te lo reenvío, pero es muy fácil, te digo. Una vez que te mandan el link, a las 8 o a las 6 de la función que vos te anotaste, apretás eso y aparece. Y sí, yo la vi la semana pasada y esa dinámica. Hola, quiero reservar la entrada y demás. Profe, una pregunta. Sí, ¿cómo se hace como para poder entrar, para poder verlo? O sea, mandan un link, ¿dónde lo puedes mandar? No, primero te tenés que anotar como si fueras al teatro. Es como sacar la entrada, te anotás, yo quiero ir a la función de las 6. A partir de que te anotaste, te mandan el link, porque es un link privado, digo, no es que está abierto. Te mandan el link y vos te anotaste para la función de las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, cliqueas ese link y aparece la función. Claro. Te van a dar la bienvenida y ves la función. Pero primero tenés que anotarte, que es lo que por ahí va a mandar el Celeste. ¿Por dónde sería el link? Claro, ¿por dónde lo pasan? bueno, para después poder... vamos a compartir en el Classroom y en el Facebook el contacto para que ustedes puedan, si les interesa, escribir, por WhatsApp. Creo que por WhatsApp, por mail. Es una planilla muy fácil, tu nombre y a qué función querés ir, a la de las 6 o a la de las 8, este sábado o el sábado que viene, te anotás. No, hoy creo. Y ahí te mandan el link. Bueno, entonces seguramente, Cele, vos te ocupás de eso para que los chicos estén informados. Yo ahora lo comparto todo. Bueno, siendo ya las 2, estamos como sobre la hora que habíamos acordado. Ricardo, de vuelta, y como siempre, un placer. Muchísimas gracias por tu generosidad y por invitarnos al delirio y a la desmesura. Claro. Me gustaría que para despedirlo prendiéramos todos los que podamos, prendamos las cámaras como para que nos vean las caras, porque aparte, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa, perdón la autorreferencia, pero bueno, el colectivo que somos en este momento es esta cuadrícula de un montón de caritas, que no es poco, es un montón. Nosotros tenemos una historia, no nos olvidemos, algunos son nuevos, pero bueno, nosotros somos un colectivo con nuestras cosas, con nuestros
ataques de locura, con nuestras peleas y nuestros amores, pero somos un colectivo que tiene una gran historia y tiene mucho amor. Así que a mí me parece que en esta cuadrícula de caritas está nuestro colectivo y que tenemos que seguir trabajando y construyéndolo. Y a mí me resonó un montón todo lo que dijo Ricardo, porque me parece que uno como que reacomoda un montón de cosas, ¿no? Cuando escucha hablar a alguien que sabe tanto sobre trabajo colectivo, ¿no? Que no, es un montón. Así que agradecerle por su aporte desinteresado, que creo que tampoco es tan desinteresado porque, si, digamos, va en función de lo que él tanto milita, ¿no? Sí, Así yo que, para entusiasmo, no es desinteresado, es intencional. Se ve que sos un apasionado ahí. Así que, Ricardo, ya cuando abramos nuestros recintos en el planeta Tierra y nos encontremos en un lugar menos virtual, te vamos a invitar a que vengas a apropiarte de nuestro espacio, de nuestra plaza, de nuestra escuela, para hacer cosas juntos. Ah, bueno, lo vamos a volver a invitar entonces. Vamos a estar de vuelta. Sí, no hay problema. Lo Hago vamos a volver- una cosa al margen antes de cortar. ¿Está conectado el maestro Gasparini? No, que yo sepa no. No. ¿Puede ser? Ah, no, sí, debe estar Sí, ahí. está. Ah, ahí está. Porque está con Otro lujo. Mariana Ah, ahí dice. lo veo, sí. A ver, vamos a darle la palabra. Vamos a activarle el audio. No sé si Ay, no lo veo. puede ser alguien muy parecido, ¿no? Pero Ahí. está sin audio. Está sin audio. Pero vamos a ver si puede hablar, decir algo. No, a ver si se lo... A ver, voy a tratar de activártelo yo, a ver. Está muteado. Reactivar audio, a ver si puedo reactivarle el audio. Ahí, a ver si puedo. No se le activa, sé que no le anda el asunto este. Sí, está intentando porque se ve la mano, pero no. Sí, pero no. No. Bueno, qué lástima. Bueno, es un saludo, sí, creo que es él, pero... Sí, es él. Es él. Saludos. Ah, sí. Ahí está, ahí lo activó. Ahí lo arreglé. Bien. Hola. Ahí pude. ¿Se oye? Sí. Sí, ¿Se oye? sí. Hola, ¿se oye? Hola. Sí. Sí, escuchamos Hola. perfectamente. Hola. Ay, no nos escucha. Hola. No, ahora está de vuelta, está muteado. Ahí se muteó. Estás mudo, no hay posibilidad. Bueno, le armamos una charla a él, para él solo, ¿te parece, Celeste? Sí, porque puede aportar muchísimo el Bueno. tema de la plástica del teatro unitario, puede aportar muchísimo. Bueno. Bueno, compas, gracias. Gracias. Y nos seguimos viendo. Muchas gracias, Gracias, Ricardo. Ricardo. Por la generosidad. Placer, como siempre. Gracias. Un placer. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Chao.